¿Te has detenido a pensar qué significa realmente ser mujer cristiana en estos tiempos? No es solo una identidad espiritual, es un llamado urgente. Proverbios 31:30 nos advierte: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Este versículo no solo revela el valor eterno de una mujer piadosa, sino que también expone una verdad ineludible. Lo que hoy se salta en el mundo, mañana puede ser tu ruina si no está arraigado en Dios. Hoy veremos cómo muchas mujeres cristianas están caminando hacia un abismo disfrazado de libertad, sin darse cuenta de que están ignorando las advertencias del cielo. Te mostraremos cómo evitar ese error fatal, cómo reconocer los engaños espirituales más sutiles y cómo alinearte con el propósito que Dios ha trazado para ti. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti antes de que sea demasiado tarde? Desde hace siglos, el enemigo ha utilizado una estrategia silenciosa pero letal contra la mujer que teme a Dios: el adormecimiento espiritual. No se trata de una batalla con gritos ni espadas visibles, sino de una invasión gradual del alma a través de la comodidad, la distracción y la rutina disfrazada de fe. La mujer cristiana que un día fue apasionada, entregada, firme en sus convicciones, puede, sin darse cuenta, convertirse en alguien que asiste, que canta, que ora, pero que ha dejado de escuchar. Su corazón ya no arde por las cosas del cielo. Su espíritu, una vez encendido por el fuego del primer amor, ahora late en piloto automático. Y lo más grave es que muchas ni siquiera lo perciben. Se han acostumbrado tanto a hacer la vida cristiana que han olvidado cómo es realmente vivirla en obediencia y fuego genuino. En Apocalipsis 3:15-16 el Señor advierte con claridad: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras, dirigidas a la iglesia de la Odisea, resuenan con fuerza en el corazón de muchas mujeres hoy. Son palabras duras, sí, pero necesarias, porque la tibieza no es simplemente una etapa espiritual, es una señal de peligro. Es una señal de que hemos reemplazado la devoción con costumbre, la búsqueda ferviente con apatía, el hambre por Dios con satisfacción humana. No es que estas mujeres hayan negado a Cristo abiertamente, es que, sin darse cuenta, dejaron de esperarlo, de vivir por Él, de batallar por su causa. En muchos casos este adormecimiento comienza con cosas pequeñas: el devocional que se posterga un día, la oración que se vuelve un susurro rápido, el versículo que ya no se medita, la voz del Espíritu que se escucha cada vez menos. No porque haya dejado de hablar, sino porque el ruido del mundo ha ocupado el espacio que antes le pertenecía. Jesús mismo lo explicó en la parábola del sembrador. En Mateo 13:22, habló de la semilla que cayó entre espinos y dijo: este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué imagen tan precisa. Una mujer puede tener la palabra en su vida, puede incluso conocerla, citarla, enseñarla, pero si su corazón está lleno de otras cosas, preocupaciones, ambiciones, entretenimiento, apariencia, esa semilla nunca dará fruto. Lo más alarmante es que muchas veces esta pasividad espiritual se disfraza de madurez. Algunas mujeres piensan que porque han sido creyentes por años ya no necesitan tanta intensidad. Se justifican diciendo que están en una etapa diferente, más tranquila, más equilibrada, pero el espíritu no cambia. Dios sigue siendo fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29. Y una vida cristiana que no arde por dentro no está en equilibrio, está en riesgo. El enemigo no necesita que caigas
en un pecado escandaloso. Le basta con que dejes de orar con pasión, que ya no busques al Señor como antes, que dejes de llorar en su presencia, que te conformes con una vida espiritual predecible y seca. La historia de Sansón es un reflejo trágico de esto. Llamado desde el vientre para un propósito poderoso, apartado por Dios, lleno del Espíritu, Sansón fue debilitándose poco a poco, no por una gran traición a su fe, sino por una acumulación de decisiones tibias. Se acercó al límite, jugó con la tentación, se expuso una y otra vez, hasta que un día se levantó pensando que todo seguiría igual. Pero Jueces 16:20 nos dice una frase escalofriante. Y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso es lo que ocurre cuando vivimos una fe sin vigilancia, cuando como mujeres no protegemos nuestra conexión con el Espíritu, cuando nos dejamos arrullar por las exigencias del mundo y dejamos de cultivar lo más importante, nuestra comunión con Dios. La mujer cristiana que se adormece espiritualmente empieza a tolerar lo que antes rechazaba, empieza a ver con indiferencia lo que antes le rompía el alma. Ya no se indigna por el pecado, ya no se quebranta por la injusticia, ya no siente el peso del llamado. Y esto no es una pérdida pequeña, es una tragedia espiritual, porque cuando el corazón deja de responder a la voz de Dios, se convierte en terreno fértil para el engaño, tal como le ocurrió a Eva en el Edén. Génesis 3:6 nos muestra que ella vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuándo cambió su perspectiva? Cuando permitió que la serpiente hablara más fuerte que Dios. Cuando dejó de lado lo que sabía para prestar oído a lo que le parecía atractivo. Hoy, muchas mujeres están haciendo lo mismo. Han dejado de consultar al Señor en sus decisiones. Se dejan guiar por emociones, por opiniones de otros, por lo que ven en redes sociales. Han reemplazado la convicción con conveniencia. Y no se dan cuenta de que están cediendo su autoridad, su llamado, su lugar en el plan de Dios. Porque la pasividad no es neutralidad, es retroceso, es perder terreno espiritual, es desobedecer sin notarlo. En Santiago 4:17 se nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas sabes que debes hacer y no haces? ¿Cuántas veces has sentido el llamado a orar, a ayunar, a hablarle a alguien de Cristo, a beretar, a perdonar, a servir, y lo has ignorado? No se trata de condenarte, se trata de despertarte, porque el tiempo es corto, porque el enemigo no descansa, porque la venida del Señor está más cerca que nunca y porque hay un propósito que solo tú puedes cumplir. No fuiste llamada para ocupar una banca, fuiste escogida para interceder, para impactar, para levantar otras mujeres, para criar hijos con temor de Dios, para traer luz en medio de la oscuridad, como Débora, que en medio de un pueblo paralizado por el miedo, se levantó como profetisa, juez y líder, guiando a todo Israel hacia la victoria. Jueces 5:7 declara con poder: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Así también tú estás llamada a levantarte. Pero ese levantamiento comienza en lo secreto, en ese cuarto donde nadie te ve, en esa madrugada donde decides orar en lugar de dormir, en ese momento en que eliges cerrar el celular y abrir la Biblia. Es allí donde se reconstruye el tal altar, donde el fuego vuelve a encenderse, donde tu identidad se reafirma y tu autoridad espiritual se renueva. Porque una mujer que ora, que se rinde, que escucha, que obedece, es un arma poderosa en manos de Dios. No importa si tienes años en la fe o si apenas estás empezando. Lo que importa es que no te conformes
que no te detengas, que no permitas que la tibieza se apodere de ti. La historia de María y Marta ilustra esto con claridad. Mientras Marta se afanaba con los quehaceres, María eligió sentarse a los pies de Jesús. Y cuando Marta se quejó, Jesús respondió en Lucas 10, 41 a 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No fue un desprecio al servicio, sino una revelación de prioridades. Muchas mujeres hoy están llenas de actividades, pero vacías de presencia. Hacen muchas cosas para Dios, pero han dejado de estar con Dios. Y es ahí donde comienza el declive. Porque solo en su presencia hay plenitud, dirección, paz, poder. Esta es una llamada urgente, no para las que han caído en pecado escandaloso, sino para las que han dejado de sentir. Para las que están apagadas por dentro, aunque sonríen por fuera. Para las que han perdido el deseo de buscar, pero aún conservan el lenguaje cristiano. Dios no quiere que vivas una vida tibia. Él no murió en la cruz para que sobrevivas espiritualmente. Él resucitó para darte vida, y vida en abundancia, como declara Juan 10:10. Pero esa vida no se encuentra en la comodidad, ni en la conformidad, ni en el más o menos. Se encuentra en el abandono total, en la rendición diaria, en el hambre inagotable por su presencia. Es tiempo de despertar, de volver al primer amor, de retomar la intimidad, de decir como el salmista en el Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa sed es el principio de la restauración, porque una mujer sedienta buscará hasta encontrar, y cuando encuentre, será transformada, y cuando sea transformada, transformará a otros. Tu vida no es pequeña, tu llamado no es opcional, tu impacto no es invisible, pero todo eso solo florecerá si estás conectada al manantial de vida. No esperes a sentirte vacía para buscar llenura. No esperes a que todo se derrumbe para volver al altar. Dios está hablándote hoy, no como un juez que condena, sino como un padre que anhela verte arder de nuevo. Porque sabe que cuando tú te enciendes, todo a tu alrededor cambia. Tu hogar cambia, tu familia cambia, tu entorno cambia. La iglesia necesita mujeres despiertas, el reino necesita mujeres encendidas y el cielo espera que tomes tu lugar. La mujer cristiana que no filtra con la palabra de Dios lo que consume, lo que observa y lo que admira, corre el riesgo de adoptar sin saberlo modelos que no fueron diseñados por el cielo. La cultura actual ha erigido ídolos femeninos que brillan por su belleza externa, su éxito aparente y su independencia desmedida, pero están totalmente desconectados del carácter que Dios honra. Lo que el mundo llama empoderamiento muchas veces no es más que rebelión encubierta. Lo que se presenta como autoestima a menudo es orgullo disfrazado, y lo que se promueve como libertad frecuentemente no es otra cosa que un alejamiento radical de los principios eternos. La Escritura no permanece en silencio frente a estas distorsiones. Isaías 5:20 lo advierte con claridad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la descripción exacta del tiempo presente. Se exalta a la mujer altiva, ruda, autónoma en todo sentido, despojada de sumisión, de mansedumbre, de temor de Dios. Y esta exaltación viene envuelta en mensajes cuidadosamente elaborados para seducir incluso a las que profesan fe. El lenguaje de esta generación no es frontal, es sutil. La influencia no entra por la confrontación, entra por la repetición. Por eso muchas no lo notan hasta que ya están modelando su vida con patrones ajenos al reino. El libro de Proverbios, que ofrece guía práctica para vivir con sabiduría, describe con gran precisión a dos tipos de mujer.
la que edifica su casa, y la necia que con sus manos la destruye. En Proverbios 14:1 leemos: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esta sabiduría no se aprende en plataformas de moda, ni se obtiene imitando a celebridades. Se encuentra en la intimidad con Dios, en la obediencia a su palabra, en el desarrollo del carácter de Cristo. Pero para muchas esto ya no es prioridad. Han preferido la aprobación del entorno a la aprobación de lo alto. Han cambiado la dirección espiritual por la validación social. Y ese intercambio siempre sale caro. Cuando una mujer cristiana comienza a seguir a mujeres que no temen a Dios como referentes de éxito, belleza o estilo de vida, no solo está adoptando otra estética, está abrazando otro espíritu. 2 Corintios 6:14-15 deja claro que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Y aunque muchas no lo hagan con intención consciente, el resultado es el mismo: una mezcla peligrosa que desactiva la sensibilidad espiritual, porque no se puede beber de dos fuentes y esperar pureza. No se puede nutrir el alma con contenidos vacíos y pretender frutos eternos. La moda, la música, el entretenimiento, incluso ciertos discursos aparentemente inofensivos sobre autoestima y crecimiento personal han sido vehículos que promueven una feminidad desligada de lo divino. En Génesis 1:27 se establece que Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Eso significa que la mujer tiene un diseño original que refleja aspectos únicos del carácter de Dios. Cuando se distorsiona ese diseño, no se trata solo de una elección personal, se está desfigurando un reflejo espiritual. Y cada paso en esa dirección la aleja más del propósito que fue asignado desde el principio. El ejemplo de Jezabel en la Escritura es un claro retrato de una influencia femenina destructiva. No fue solamente una reina pagana, fue una mujer con voz, con poder, con liderazgo, pero profundamente corrompida por el deseo de dominio, idolatría y manipulación. Apocalipsis 2:20 revela que su espíritu sigue operando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este texto no solo denuncia a Jezabel como personaje histórico, sino que revela que ese patrón de seducción, autoridad desalineada y corrupción moral sigue activo, buscando entrar incluso en las iglesias. Una mujer puede creer que está eligiendo con libertad, pero si su modelo es Jezabel y no María, está caminando hacia el abismo. María, madre de Jesús, representa otro tipo de influencia, una mujer que no necesitó títulos públicos ni popularidad para cumplir el mayor llamado: portar al Salvador. Su respuesta en Lucas 1:38 lo dice todo. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la actitud que Dios honra, no la autosuficiencia, sino la entrega, no el protagonismo, sino la disposición. María fue llena de gracia, porque fue vaciada de orgullo, y esa gracia no era una emoción, era una fuerza divina que la habilitó para atravesar crítica, incomprensión, dolor y gloria, todo por obediencia. El Salmo 1 advierte que el bendito es aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero en estos tiempos muchas mujeres han hecho del contenido secular su consejero. Escuchan con atención a voces que no conocen al Espíritu, que no aman la verdad, que no predican la cruz. Han cambiado el consejo de los santos por el consejo de los influencers. Y como consecuencia, la mente se llena de argumentos contrarios al reino. El corazón se endurece
y el discernimiento se nubla. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos días vendrían tiempos peligrosos. Y dentro de esa descripción menciona algo revelador. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O es Timoteo 3, 1-5. Este pasaje no es exclusivo para hombres, es aplicable a todos. Y entre las mujeres también han surgido aquellas que aparentan piedad, pero niegan la transformación que produce el Evangelio. Mujeres que citan versículos, pero no viven bajo su autoridad. Que hablan de espiritualidad, pero están lejos de la obediencia. Que usan el nombre de Dios como un adorno para validar agendas personales. Y este tipo de influencias son particularmente peligrosas porque confunden, imitan lo sagrado mientras lo corrompen. Una mujer que camina con Dios debe estar alerta, no solo contra lo abiertamente perverso, sino contra lo sutilmente desviado. La serpiente en Edén no negó a Dios, solo tergiversó sus palabras. Y aún hoy el enemigo sigue usando verdades a medias para destruir destinos enteros. Por eso Proverbios 4:23 sigue siendo una advertencia vigente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón se contamina con lo que se tolera, con lo que se admira, con lo que se sigue. La verdadera belleza no es la que este mundo exalta. 1 Pedro 3, 3-4 enseña que el adorno de la mujer no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esta no es una sugerencia estética, es una declaración espiritual. El espíritu afable y apacible no es débil, es poderoso, porque se sostiene en la fortaleza de la fe, en la confianza plena en el Señor. Esa clase de mujer es inamovible en tiempos de prueba. No necesita llamar la atención porque porta la presencia. No compite porque ya tiene identidad. No imita porque conoce su origen. La Biblia es clara. La mujer virtuosa es una joya rara. Proverbios 31:10 pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. No se encuentra en ninguna parte. No se forma con contenido superficial. No se moldea con estándares sociales. Es el fruto de una vida entregada, de una mente renovada, de un carácter forjado por el Espíritu. Y por eso mismo es urgente volver a ese modelo. Porque el mundo no necesita más celebridades, necesita más mujeres llenas de la palabra. Porque la familia no necesita más opiniones, necesita más intercesoras. Porque la iglesia no necesita más entretenimiento, necesita más santidad. Volver al diseño original no es una regresión, es una restauración. Es reconocer que todo lo que Dios diseñó es bueno, que la identidad femenina fue creada con propósito, con intención, con gloria, que el llamado no es competir con el varón, sino complementarlo en la misión divina, que la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en someterse a la voluntad del Padre, y que la influencia más poderosa no es la que arrastra multitudes, sino la que transforma generaciones por su fidelidad. La mujer cristiana de este tiempo tiene dos caminos ante ella: conformarse a este siglo o ser transformada por la renovación de su entendimiento, como dice Romanos 12:2. No puede caminar por ambos. No puede vestirse con la túnica de la fe y al mismo tiempo con los vestidos de Babilonia. No puede cantar alabanzas con los labios mientras sigue a modelos que niegan la cruz. La decisión es urgente, el tiempo apremia y el llamado es claro. El Señor sigue buscando mujeres que digan sí a su verdad, que desechen la falsedad, que renuncien a las comparaciones vacías y vuelvan al lugar de la identidad eterna, porque todo lo demás pasará. La fama pasará, la moda pasará, las tendencias pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
y solo la mujer que se arraiga en ella permanecerá firme cuando todo a su alrededor tiemble. La voz de Dios no se apaga, pero sí puede ser opacada. Muchas mujeres creen que han dejado de oír a Dios porque Él ya no habla, cuando la verdad es que han dejado de prestarle atención. El ruido del mundo, la ansiedad de la rutina, las prioridades terrenales y los afectos desordenados se convierten en un velo que cubre el oído espiritual. No se percibe de un momento a otro. Es un proceso paulatino en el que el corazón se enfría y el alma se llena de otras voces. Una mujer puede seguir orando, puede seguir leyendo la Biblia, puede seguir asistiendo a la iglesia y aún así haber dejado de escuchar verdaderamente a su Creador. Porque oír no es simplemente registrar sonido, es atender, es discernir, es obedecer. En Juan 10:27 Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta afirmación no deja lugar a dudas. Aquella que pertenece al Señor oye su voz. Pero el hecho de que alguien se diga cristiana no garantiza automáticamente que esté oyendo. Hay muchas que escuchan todo el día, pero no al pastor. Escuchan a sus emociones, a las redes sociales, a sus temores, a las voces de personas que no conocen ni temen a Dios. Y a esta confusión de frecuencias produce una vida espiritual errática, sin dirección clara, sin propósito sólido. No hay mayor peligro para una mujer creyente que caminar sin oír al que la guía. La historia del joven Samuel es una lección viva de cómo la voz de Dios puede ser reconocida cuando se cultiva un corazón dispuesto. En el primer libro de Samuel 3, Dios llama a Samuel repetidas veces. Y él cree que se lea Elí quien lo llama. Solo cuando se le instruye a responder correctamente puede identificar que quien le hablaba era el Señor. Esto revela una verdad esencial. La voz de Dios puede estar hablando, pero si no se está preparada para oír, no se reconocerá. No es suficiente saber que Dios habla. Es necesario saber cuándo es Él, cómo lo hace y qué está diciendo. Muchos han reemplazado la guía divina por intuición personal. Creen que su paz emocional es la paz de Dios. Confunden lo que les agrada con lo que Dios aprueba. Pero la voz de Dios no siempre confirma nuestros deseos. Muchas veces los confronta. No viene para endulzar, sino para purificar. En Hebreos 4:12 se afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa voz penetra, separa, corrige. Si lo que escuchas nunca incomoda tu carne, probablemente no estás oyendo al Espíritu. El Espíritu Santo convence de pecado, guía a toda verdad y empuja hacia la obediencia. Una de las señales más claras de que se ha dejado de oír a Dios es la confusión constante. Una mujer que no está escuchando al cielo comenzará a dudar de todo, no sabrá si avanzar o quedarse, si callar o hablar, si perdonar o guardar rencor. Su brújula interna se daña porque ya no está orientada por el norte celestial. La inseguridad se vuelve su compañera, no porque Dios no quiera guiarla, sino porque su oído ya no está sintonizado con la frecuencia divina. En Isaías 30:21 se nos da una promesa. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Cuando se deja de oír esta palabra, se pierde la capacidad de decidir correctamente. Otra señal evidente es la repetición de errores. Una mujer que ha dejado de escuchar a Dios empieza a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Se involucra con personas incorrectas. Toma decisiones sin dirección. Entra en ciclos que la desgastan. La voz de Dios interrumpe esos patrones. Cuando una mujer vive conectada con Él, puede discernir antes de actuar. El Espíritu la detiene, la alerta, le da paso o inquietud según corresponda. Pero cuando esa voz ya
no se percibe, se actúa a ciegas. Y caminar a ciegas en un mundo lleno de trampas es exponerse al desastre. También es notorio el endurecimiento del corazón. En Hebreos 3:15 se nos exhorta: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando se ignora la voz divina repetidamente, el corazón se vuelve insensible. Lo que antes provocaba lágrimas, ahora no conmueve. Lo que antes despertaba reverencia, ahora parece irrelevante. Esta insensibilidad es el resultado de haber cerrado la puerta a la corrección de Dios. Una mujer puede incluso justificar su indiferencia con argumentos lógicos, pero lo cierto es que su alma se ha distanciado de la presencia. El silencio prolongado también puede ser una señal, pero no de Dios, sino de una desconexión. Dios habla a través de su palabra, a través del Espíritu, a través de personas fieles, incluso a través de circunstancias. Pero si no se escucha ninguna instrucción, si no hay convicción, si no hay dirección, es muy probable que el canal esté bloqueado. Isaías 59:2 lo explica claramente. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La desobediencia persistente cierra el oído espiritual, no porque Dios se haya alejado, sino porque se ha elegido el pecado en lugar de su presencia. El exceso de ruido externo también silencia la voz interna. Vivimos en una era saturada de información. Cada segundo se ofrecen opiniones, noticias, emociones ajenas. Si una mujer no guarda momentos de silencio y comunión, su espíritu se volverá incapaz de discernir. Jesús, a pesar de su agenda cargada, se retiraba a lugares solitarios para orar. En Marcos 1:35 se nos muestra este hábito. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este ejemplo no es accesorio, es esencial. Quien no cultiva el silencio delante de Dios, pronto será dominado por las voces del mundo. Además, una mujer que ha dejado de oír la voz divina suele volverse autosuficiente. Ya no consulta, ya no pregunta, ya no espera, decide y actúa sin dirección. Este fue el error de Saúl, quien al no oír la voz de Dios, decidió consultar por su cuenta a una adivina. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 6 y 7, se relata que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Entonces dijo Saúl a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Cuando se pierde la conexión con Dios, se abre la puerta a fuentes contaminadas. Una mujer que no escucha al Espíritu pronto será seducida por otras voces disfrazadas de luz. Por el contrario, cuando una mujer vuelve su oído a Dios, todo cambia. Comienza a percibir su guía incluso en lo cotidiano. La Escritura se vuelve viva. Las decisiones se alinean con el cielo. La paz se convierte en su compañera. La voz de Dios no es un privilegio para unos pocos. Es una promesa para todas sus hijas. Jeremías 33:3 es una invitación abierta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esta respuesta requiere un clamor genuino, un corazón humillado, una disposición para obedecer sin condiciones. La restauración del oído espiritual comienza con arrepentimiento. No hay otra forma. Cuando una mujer reconoce que ha dejado de escuchar, que ha endurecido su corazón, que ha ignorado las advertencias, entonces puede pedir con sinceridad que su oído sea restaurado. El salmista lo entendía. En el Salmo 51:8 suplica: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Solo Dios puede devolver la sensibilidad al alma. Solo Él puede romper el silencio que ha sido provocado
por la indiferencia, pero lo hará cuando encuentre un corazón dispuesto. Escuchar a Dios no es una experiencia mística reservada para momentos especiales. Es una relación constante, una atención diaria, un espíritu de obediencia que se mantiene incluso cuando no hay emociones intensas. La fe no depende de sensaciones, sino de comunión. Romanos 10:17 afirma: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oír a Dios es lo que alimenta la fe. Una fe que no oye se debilita. Por eso hay tantas mujeres desanimadas, frustradas, estancadas, no porque no amen a Dios, sino porque han dejado de escucharlo. La voz de Dios siempre guía a la vida, nunca empuja al caos, nunca contradice su palabra, nunca conduce al pecado. Su voz es luz en medio de la oscuridad, es agua en medio del desierto, es fortaleza en medio de la debilidad. En Isaías 55:11 se afirma que su palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esa palabra está disponible. Esa voz sigue resonando, pero solo la oirá quien decida afinar su oído. Toda mujer cristiana debe hacer una pausa y examinar: ¿estoy escuchando realmente a Dios? ¿Estoy obedeciendo lo que me dice? ¿O he dejado que el ruido de mi entorno me desconecte de su dirección? No se trata de un ejercicio teórico, se trata de vida o muerte espiritual. Porque quien no oye al pastor corre el riesgo de seguir al extraño. Y el extraño no guía al redil, lleva al abismo. Hay caminos que parecen rectos, pero llevan a la perdición. Palabras que suenan dulces, pero esconden veneno. Promesas que apelan al alma, pero destruyen el espíritu. La mujer cristiana vive hoy rodeada de mensajes que exaltan una libertad sin límites, una autonomía que no reconoce autoridad divina, una independencia que glorifica el yo mientras desplaza a Dios. Y muchas, sin notarlo, han comenzado a caminar por esa senda. Una senda ancha, atractiva, celebrada por el mundo, pero que tiene un final oculto: esclavitud. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad que Dios ofrece no es una excusa para hacer lo que se quiere, es una habilitación para vivir conforme a su voluntad. Es el poder de elegir lo correcto, cuando el mundo te ofrece lo fácil. Pero cuando esta verdad es reemplazada por una falsa idea de libertad, el resultado no es vida, es confusión. Lo que parecía empoderamiento se convierte en desorden. Lo que parecía autonomía se transforma en aislamiento. Lo que parecía autenticidad termina siendo orgullo. En 2 Pedro 2:19 la palabra advierte sobre quienes prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ese es el corazón del engaño. Se proclama libertad mientras se sirven cadenas. Se grita independencia mientras se vive bajo el dominio del pecado. Lo que se presenta como liberación no es más que otra forma de cautiverio, solo que disfrazada. Y la mujer cristiana que no distingue entre la libertad del reino y la del mundo, termina cediendo su voluntad a un amo que no es Cristo. El verdadero peligro está en que esta falsa libertad no se manifiesta con violencia, sino con seducción. No llega con oscuridad evidente, sino con brillo artificial. Habla de derechos, de autenticidad, de romper estructuras, pero nunca habla de rendición, de obediencia, de santidad. Presenta la sumisión como debilidad, la castidad como represión, la humildad como pérdida de identidad. Cada uno de estos valores bíblicos es atacado bajo el argumento de que limitan la realización personal. Pero puede haber
realización sin propósito, puede haber identidad sin diseño divino. El Salmo 119, 45 declara: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Aquí está la esencia de la verdadera libertad. No está en ignorar la ley de Dios, sino en abrazarla. No está en seguir los deseos del corazón, sino en someterlos a la dirección del cielo. La mujer que busca libertad sin verdad está condenada a repetir ciclos de frustración, porque sin la guía de la palabra, todo impulso se convierte en error. Y cada error, si no se corrige, se convierte en un hábito. Y cada hábito que contradice la voluntad de Dios termina encadenando. Hay una razón por la que la serpiente en el Edén ofreció conocimiento como libertad. Génesis 3 muestra que la tentación fue presentada como una oportunidad para ser como Dios, para decidir por uno mismo lo que está bien y lo que está mal. Ese fue el inicio de la caída. La idea de que la verdadera plenitud está en desobedecer límites, en desafiar lo establecido por Dios. Esa mentalidad sigue viva. Se predica en muchos discursos actuales. Se disfraza de empoderamiento femenino, pero su raíz sigue siendo la misma: rebelión. No toda voz que celebra a la mujer la honra. Muchas la exaltan solo para desviarla. La libertad bíblica es selectiva, no absoluta. Está condicionada por la verdad. En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice que la emoción hará libre. No dice que la autoaceptación hará libres. Dice que la verdad lo hará. Porque no hay libertad real fuera del diseño del Creador. Todo lo que lo contradice conduce al extravío. Y cuando una mujer se aparta del orden divino en nombre de una supuesta libertad, está entregándose voluntariamente a nuevas cadenas, a hábitos que la consumen, a decisiones que la hieren, a estilos de vida que la distorsionan. El apóstol Pablo lo dice con claridad en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Cada elección, cada pensamiento, cada paso revela a quién se está obedeciendo. La libertad que el mundo promueve no es neutral, tiene un amo, y ese amo no busca tu bien. Solo quiere destruir tu llamado, contaminar tu mente, fragmentar tu identidad. No busca darte alas, busca cortar tus raíces espirituales. Cuando se pierde el temor de Dios, cualquier cosa parece válida. Y eso es lo que ha pasado en muchas mentes. Se ha reemplazado la reverencia por el relativismo. Todo se negocia, todo se ajusta al gusto personal. Ya no se consulta a Dios. Se decide y luego se pide que bendiga la decisión. Esa inversión del orden espiritual es la marca de la falsa libertad. Porque en la libertad genuina, primero se pregunta, luego se obedece. Primero se somete al deseo, luego se actúa. El espíritu libre, según Dios, no es el que hace lo que quiere, es el que puede decir no a lo que lo aleja de Dios. La mujer que cree que su cuerpo, sus decisiones, sus relaciones y su futuro le pertenecen por completo, ha olvidado una verdad fundamental. Fue comprada por precio. Primera carta a los Corintios 6:19-20 lo recuerda. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo no limita, libera. Libera del peso de tener que autodirigirse, libera del error de actuar sin dirección, libera de la soledad de decidir sin respaldo celestial.
La libertad del mundo es una llama que brilla al inicio, pero consume todo a su paso. Promete plenitud, pero deja vacío. Ofrece independencia, pero quita identidad. Aplaude el atrevimiento, pero esconde las consecuencias. Muchas mujeres han tomado decisiones amparadas en esta supuesta libertad y hoy arrastran heridas que solo la gracia puede sanar. Pero Dios no solo restaura, Él también advierte antes de que sea tarde. Él no quiere que vivas reparando errores, quiere que vivas edificando sobre roca. Lucas 6, 46 a 49 habla de dos fundamentos, uno firme, otro frágil. La mujer que construye sobre sus emociones, sus gustos o los modelos del mundo, está edificando sobre arena. Cuando venga la tormenta, no quedará nada. Pero la que escucha la palabra y la obedece, está construyendo sobre roca. Esa libertad no se tambalea, no depende del aplauso ajeno, no se deforma con el paso del tiempo, permanece, porque está fundada en lo eterno. El reino de Dios no anula la libertad de la mujer, la redime, no la reprime, la ordena, no la encierra, la purifica. Dios no está en contra de que tomes decisiones, está en contra de que decidas sin su dirección, porque sabe que el corazón humano es engañoso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La verdadera libertad no se ejerce desde el corazón, se ejerce desde el espíritu. Cuando una mujer se somete a Dios, no pierde libertad, gana discernimiento. Cuando se alinea con su voluntad, no se limita, se enfoca. Cuando renuncia a lo que le gusta por lo que le edifica, no se frustra, se fortalece. La cruz no es una barrera para tu desarrollo, es el camino hacia tu plenitud. El mundo te dirá que vivir como cristiana es una jaula, pero no hay mayor esclavitud que vivir fuera del diseño para el cual fuiste creada. Y no hay mayor libertad que caminar en la senda que el Creador preparó desde antes de la fundación del mundo. Es tiempo de examinar cada área de tu vida, tus decisiones, tus relaciones, tus metas. ¿De dónde provienen? ¿A quién obedecen? ¿Reflejan libertad en Cristo o una autonomía que desconoce la cruz? No te dejes engañar por discursos bonitos. Evalúa los frutos. Mateo 7:16 lo deja claro. Por sus frutos los conoceréis. El fruto de la libertad verdadera es paz, es gozo, es firmeza, es santidad. Si lo que estás viviendo te produce confusión, vacío o ataduras emocionales, no es libertad, es esclavitud con otro nombre. El llamado de hoy es urgente. No se trata de renunciar a tus sueños, sino de alinear tus sueños al propósito de Dios. No se trata de dejar de ser fuerte, sino de entender que tu fortaleza viene del Espíritu. No se trata de callar tu voz, sino de usarla para proclamar verdades eternas. La libertad que Cristo ofrece no se negocia, no se disfraza, no se sustituye. Es única, es santa, es transformadora y está disponible para toda mujer que decida rendirse por completo. Dios no se olvida del propósito con el que te creó. Aunque el mundo intente desviarte, aunque las circunstancias parezcan haberlo enterrado, aunque tú misma hayas cometido errores, su llamado sigue vigente. No hay historia tan rota que Él no pueda redimir. No hay pasado tan contaminado que Él no pueda limpiar. No hay alma tan cansada que Él no pueda reavivar. La restauración no es una opción lejana, es una realidad que el cielo ofrece a quien decide volver al diseño divino. Pero para que esa restauración se manifieste, primero hay que reconocer que el propósito se ha descuidado, que se ha dejado a un lado lo más importante, que se ha vivido para muchas cosas, pero no para aquello que realmente importa. En Isaías 58:12 hay una promesa que revela lo que ocurre cuando el corazón vuelve a Dios con sinceridad. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas.
Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esa es la identidad de toda mujer que ha sido tocada por la gracia. Una edificadora de lo que estaba caído, una restauradora de lo que parecía perdido. El propósito no se limita a una función visible dentro de la iglesia. No depende de títulos ni reconocimiento. Es una expresión del cielo a través de tu vida en lo cotidiano. Y cuando se alinea con la voluntad de Dios, el impacto no se puede medir, pero se puede sentir. La restauración del propósito comienza en lo secreto, en ese lugar donde no hay aplausos, donde no hay escenario, donde solo estás tú y Dios. Ahí donde se rompen las máscaras, donde se reconocen las fallas, donde se confiesa lo que nadie más sabe. Salmo 51:10 refleja ese momento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando el corazón es limpiado, la visión se aclara. Lo que parecía confuso comienza a ordenarse. Lo que estaba en ruinas empieza a levantarse. No es inmediato, pero es real. El Señor no trabaja con apariencias, Él trabaja con verdad. El enemigo quiere convencerte de que fallaste demasiado como para recuperar tu llamado, que perdiste demasiado tiempo, que desperdiciaste demasiadas oportunidades, pero la palabra lo desmiente. Joel 2:25 declara: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Él puede devolver lo que parecía perdido. Él puede acelerar lo que se retrasó. Él puede dar fruto donde solo había sequedad. Porque su fidelidad no depende de tu perfección, sino de tu disposición. Si hoy decides rendirte de nuevo, Él no solo te perdona, te restituye. El propósito de una mujer no es genérico, es específico. Fue pensado desde antes que nacieras. Jeremías 1:5 afirma: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Aunque esta palabra fue dada a Jeremías, revela una verdad que aplica a todos. El propósito precede al nacimiento. No fue una idea de último momento, no fue una reacción al entorno, fue una asignación eterna. Y aunque la vida haya querido cubrirlo de dudas, decepciones o pecado, ese llamado sigue vivo, porque lo que Dios comienza, lo completa. Restaurar tu propósito requiere acción. No basta con sentirlo, no basta con saberlo. Hay que caminar en obediencia. Hay que volver a decir sí. Hay que tomar la cruz y avanzar. Lucas 9:23 deja clara la condición. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la ruta de la restauración. Negarse al pasado, negarse a la culpa, negarse a la comodidad, cargar el llamado aunque pese, seguir aunque duela, obedecer aunque cueste, porque la obediencia siempre precede al cumplimiento del propósito. Dios no bendice la intención, bendice la acción. Mujeres como Ruth, como Esther, como Débora, como María no fueron perfectas, pero fueron obedientes, se dispusieron, creyeron, actuaron, cada una en su contexto, cada una con su historia, pero todas con algo en común: una rendición que activó su propósito. Ruth dejó su tierra y su pasado y terminó en la genealogía de Cristo. Esther arriesgó su vida y salvó a un pueblo entero. Débora se levantó en tiempos de decadencia y trajo victoria a Israel. María aceptó el llamado más radical: ser la madre del Salvador. Ninguna de ellas vivió para sí. Todas entendieron que lo eterno es más importante que lo cómodo. Hoy esa misma voz llama a tu puerta, no para castigarte, sino para restaurarte, no para recordarte tus fallas, sino para invitarte a caminar otra vez por la senda del diseño divino. Apocalipsis 3:20 es clara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. La restauración no es una imposición, es una invitación. Es Dios diciéndote que aún quiere usarte, que aún puedes ser instrumento de su gloria, que aún hay promesas que no se han cumplido porque necesitan tu rendición. El tiempo no se recupera mirando atrás, se recupera obedeciendo hoy. Se recupera diciendo, aquí estoy, Señor, envíame. Se recupera dejando de justificar la inacción con excusas y comenzando a actuar con fe. El propósito no necesita condiciones perfectas, necesita disposición genuina. Isaías 6:8 registra ese momento de entrega total. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta que cambia destinos. No es una frase bonita, es una declaración de guerra contra la pasividad, contra la apatía, contra el miedo. Dios no necesita multitudes para hacer historia. Necesita corazones dispuestos. Necesita mujeres que se levanten desde el polvo y digan, no voy a quedarme estancada en mi error. No voy a seguir escondiéndome detrás de mis heridas. No voy a perder más tiempo viviendo una vida que no refleja mi llamado. Porque cuando una mujer se alinea con su propósito, toda su atmósfera cambia, su casa cambia, su entorno cambia, su legado se activa. La restauración no solo la toca a ella, toca todo lo que la rodea. El reino no está buscando mujeres perfectas, está buscando mujeres disponibles. Mujeres que aún con cicatrices digan, usa mi historia, Señor. Mujeres que entiendan que su propósito no es un lujo, es una necesidad del reino. Mujeres que dejen de competir por lugares visibles y comiencen a interceder por territorios espirituales. Mujeres que ya no vivan por aprobación humana, sino por la aprobación del cielo. Si hoy sientes que perdiste tu rumbo, no te detengas en el dolor. Vuelve a la presencia, vuelve al altar, vuelve a la palabra, porque ahí está la clave para restaurar lo perdido. No en la motivación emocional, sino en la decisión espiritual. No en el esfuerzo humano, sino en la gracia divina. Dios no terminó contigo. Y si estás escuchando esto, es porque todavía hay algo que Él quiere hacer contigo. No lo ignores, no lo retrases, porque lo que está en juego no es solo tu vida, es el destino eterno de muchos que serán alcanzados a través de tu obediencia. El tiempo espiritual no se mide en relojes humanos, se mide en oportunidades perdidas, en decisiones postergadas, en llamados que no se obedecieron. Y cada minuto que pasa es un regalo que no se repite. Por eso cuando Dios habla con urgencia, no es por impaciencia, es por misericordia. Él ve lo que tú no ves, Él conoce lo que se avecina. Y si hoy está llamando a tu corazón, es porque todavía estás a tiempo de despertar. Pero ese tiempo no es eterno. Hay un momento en que la puerta se cierra. Hay un punto en que la gracia, aunque siempre poderosa, ya no encuentra un corazón dispuesto. Y ese es el verdadero peligro de posponer el arrepentimiento. Romanos 13:11 es una advertencia directa. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El sueño espiritual no es descanso, es desconexión. Es saber que hay un llamado pero no responder. Es escuchar la palabra pero no actuar. Es vivir como si el mañana estuviera garantizado, cuando la eternidad puede comenzar en cualquier momento. Por eso, Dios sacude, remueve, confronta, no para herir, sino para despertar. Porque una mujer dormida no puede interceder, no puede discernir, no puede edificar. La urgencia no viene del temor humano, viene de la verdad eterna. Mateo 25 narra la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo. Todas tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. Y cuando el esposo llegó,
Las insensatas se quedaron fuera. No porque no quisieran entrar, sino porque ya era tarde. Esa es la imagen del alma que vivió en espera pasiva, que conocía la verdad pero no la abrazó con convicción, que oyó la voz del Espíritu pero no la obedeció con urgencia. Y el desenlace fue devastador. La puerta se cerró. Dios no está llamando a que conozcas más. Está llamando a que despiertes, a que abras los ojos espirituales y reconozcas la hora en la que estás viviendo. No se trata solo de ti, se trata de los que dependen de tu obediencia, de los hijos que verán el fruto de tu intercesión, de las generaciones que serán alcanzadas por tu entrega. Porque cada mujer que despierta se convierte en una alarma celestial para otras. Cada vida encendida es un fuego que enciende a otras. Pero ese fuego no se enciende en la comodidad. Se enciende cuando se reconoce la urgencia del tiempo. Efesios 5:14 lo proclama: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertar es elegir la vida, es dejar atrás la tibieza, es cerrar la puerta a la indiferencia. Es decirle al cielo: cuenta conmigo. No más excusas, no más retrasos, no más negociaciones con el pecado. El momento de actuar es ahora. El momento de volver al altar es ahora. El momento de tomar tu lugar como mujer de Dios es ahora. Porque mañana puede ser tarde. Pero hoy aún hay tiempo. Hoy la voz de Dios está sonando. Y solo una respuesta puede cambiarlo todo: obediencia inmediata. Hay una urgencia que no se mide por el ruido exterior, sino por el silencio interior. Una urgencia que no depende del caos del mundo, sino del gemido del Espíritu en lo profundo del alma. No es el miedo al futuro lo que debe impulsarte, sino la revelación de que fuiste creada para marcar esta generación. Dios no está buscando eco de otras voces, está buscando una voz alineada con su corazón. Y esa voz puede ser la tuya. No importa si te sentiste pequeña, si te escondiste demasiado tiempo, si dudaste de tu valor. Lo que cuenta ahora es lo que estás dispuesta a hacer con lo que has recibido. El enemigo no teme a una mujer que sabe mucho, teme a una mujer que obedece, teme a una mujer que ora cuando nadie ve, que intercede cuando otros callan, que rompe cadenas con su obediencia silenciosa, que se levanta cada mañana sabiendo que su vida tiene una misión celestial. Esa clase de mujer transforma atmósferas, desata bendición, activa destino, porque ha entendido que su caminar no es solo suyo, que cada paso de fe tiene repercusiones eternas, que cada decisión obediente abre puertas para otros. Quizás durante años te acostumbraste a vivir contenida, ajustándote a lo que se esperaba de ti, callando lo que ardía en tu interior, pero ahora es el momento de permitir que lo que Dios sembró en tu espíritu comience a florecer sin restricciones. No más negociaciones con la inseguridad, no más conformidad con lo que el sistema dicta. El Espíritu Santo no fue dado para mantenerte limitada, fue dado para que seas testigo del poder de Dios con tu vida, con tu historia, con tu obediencia. No necesitas gritar para impactar, solo necesitas estar llena de la verdad. Lo que viene no es para las que esperan señales espectaculares, es para las que ya escucharon la voz de Dios y están dispuestas a caminar por fe. El mundo necesita mujeres que no teman cargar el peso de la verdad, aunque eso signifique incomodar. Mujeres que amen más la gloria de Dios que la aceptación humana. Mujeres que se vistan de luz en un tiempo donde las tinieblas llaman la atención. Mujeres que vivan tan entregadas que su sola presencia provoque convicción en los ambientes que pisan.
No porque busquen protagonismo, sino porque han aprendido a vivir bajo la unción. Este es tu tiempo, no el tiempo de una emoción pasajera, sino de una decisión firme. No lo pospongas, no lo racionalices, no lo ignores. Si el cielo habló, si el Espíritu movió algo dentro de ti, entonces ya no puedes seguir igual. Hay mucho en juego. Hay promesas esperando ser cumplidas. Hay generaciones que necesitan tu fidelidad. Y Dios está listo para usarte. Solo falta una respuesta. Tú sí. No mañana. No cuando te sientas preparada. Hoy, porque si eres mujer y cristiana, esto es para ti. Antes de que sea tarde. We don't talk here anymore. The trees do it for us. Their shadows overlap like words. We never learn to trust. Your name is stuck inside the bark, half carved, half forgotten. Time passed through it like a scar, still open, never rotten. I stand where we stood still, and nothing moves, but everything remembered. There's static between trees.